de la família, ja tenia subvenció, qualsevol altra cosa, i fem la segona part. M'alegro molt que estigueu tots aquí tan energètics. Anem a Sidon, darrere, i bueno, no sé... Jo faré una petita intro. Jo hauria d'estar allà, en veritat. No, va. Avui fas la pràctica de què se siente del otro lado. Us explicaran la part darrere. Aneu passant preguntes, aneu després tindrem aquesta estoneta per treballar molt bé. En castellano. En lo que tu quieras. Bueno, pues nada, haré un poco de intro. Pues bueno, chicos, developers, nada, yo estoy aquí 2 minutos porque formo parte de DEV, que ya conocéis, la Asociación de Desarrolladores Españoles de Videojuegos, que ha estado luchando muchísimo y va a seguir luchando por nuestros intereses con la gente de Red para conseguir esta subvención que, bueno, seguramente a lo mejor aplico yo también, que veremos. Y la verdad que creo que ahora mismo es uno de los productos más chulos, respetando a todo lo que nos ha explicado Marisol y compañía, que tenemos a nuestro abasto, ¿no? A nuestro alcance, ¿no? A nuestro alcance. Con lo cual, pues nada, básicamente animaros también a que cuando os lo podáis permitir, porque a veces no es fácil. Yo hice el paso de entrar en DEV hace 4 o 5 años y la verdad que es, bueno, no sé, al menos desde mi punto de vista es un lujo, porque hay gente como Emmanuel, Antonio, que están muy pendientes. Poder estar ahí en su entorno, al menos a mí personalmente, me ha ayudado muchísimo. Y os animo, como estudios pequeños, hay diferentes tarifas, estoy haciendo un poco de comercial ahora, es bueno, pero las más baratas ya te otorgan muchas líneas de información, financiación, ayudas técnicas. Son gente que realmente están muy por la labor para ayudarnos a los que somos más indies o que no tenemos grandes presupuestos, ¿verdad? Con lo cual, nada, simplemente hacer esta pequeña introducción en nombre de DEV. Tenía que estar Xavi Carrillo, que manda, que es más importante que yo, y yo soy vocal, pero él estaba de viaje y nada, he hecho un poco esta labor y ahora os dejo con el nombre, Elena. Con Elena, perdón, de Red, que os explica ya el detalle de la ayuda, la subvención y todo, ¿vale? Hola. Oye, ¿os importa dar unas fotos? Que estoy abrumada con la gente. Espera, nos peinamos. Podemos ponernos guapos. A ver, mi nombre es Elena Cidón, trabajo en el Departamento de Economía Digital de Red.es. Red.es es una entidad pública dependiente del Ministerio de Turismo, Energía y Agenda Digital. Y tiene como, lo digo para que un poco nos conozcáis, se encarga, es la agencia estatal de impulso de la sociedad de la información. Entonces, habitualmente proyectos que se han hecho son más del ámbito de administración, de digitalización de la administración pública. Pues poner equipos informáticos y digitales en las escuelas. O ahora mismo estamos en un proyecto de hacer llegar banda ancha de altísima velocidad a las escuelas por todo el territorio. Temas de sanidad pública, que si la receta electrónica, el historial clínico, o sea, cosas más administración, más de digitalización de la administración pública, pero hay una parte, un departamento en el que estoy yo, que se dedica a impulsar la sociedad de la información en el mundo empresarial. Tanto empresas no TIC tradicionales, conseguir que las empresas habituales, una fábrica, un comercio o una empresa de servicios utilicen tecnología para ser más competitivos, como por otro lado ayudar al sector tecnológico, videojuegos en este caso sería una parte, a que sean más profesionales, a que crezcan, a que se establezcan y tal. Eso es más o menos eso como introducción de quién es Red.es para que me ubiquéis, ¿vale? Es 100% pública, es estatal, ¿vale? He venido a contaros unas ayudas que hemos lanzado de apoyo al desarrollo, comercialización e internacionalización de videojuegos. Son unas ayudas dotadas con 5 millones de euros en ayuda, que corresponden a 6,25 millones de euros en proyecto, ¿vale? Porque una parte... Voy a intentar, los términos más administrativos que haya, no sé hasta qué punto conocéis mundo subvenciones y tal, en algún caso voy a intentar hacer explicación de algún término que utilice, porque es verdad que yo soy la primera que ya me los conozco, pero no tenéis por qué conocerlos. Ayuda. ¿Qué significa? Ayuda es el dinero que directamente nosotros damos al videojuego. Proyecto subvencionable es el proyecto en su conjunto, una parte del proyecto que nos presentáis como proyecto al que nosotros le damos un porcentaje de ayuda, ¿vale? Ayuda es dinero en efectivo, contante y sonante que os llega, y proyecto es algo un poco más amplio, ¿vale?
Los fondos provienen de FEDER, de la Unión Europea. Esto viene aquí muy grande porque es importante que FEDER exige que cuando se hace algo con fondos FEDER hay que publicitarlo. Y ahora os exigiremos que pongáis el logotipo FEDER en algún sitio, ya todavía estamos por ver dónde, pero que lo vayáis teniendo en cuenta, ¿vale? Que los fondos FEDER lo exigen así, hay que poner el logotipo, que si no se pierde ayuda, ¿vale? Y repito que es para desarrollo, comercialización e internacionalización. Reconozco que comercialización e internacionalización en vuestro caso es prácticamente lo mismo, pero por si acaso lo hemos separado para que quede, pero vamos, que doy por hecho que vosotros sobre todo vendéis fuera de eso. Lo que voy a contar es el máximo detalle, todo lo que pueda, las ayudas y luego ronda de preguntas, que también traigo. Esta presentación se va a colgar, o sea, que no está escrita, la vamos a publicar. A ver, temas de importes. El mínimo de la ayuda, 16.000 euros, el importe del proyecto subvencionable, 20.000. Como os he dicho antes, ayuda es la cantidad de dinero y el proyecto subvencionable es lo que cuesta, ¿vale? Lo que os cuesta a vosotros. La ayuda siempre va a ser un 80% del proyecto que nos presentéis, hasta un máximo de 150.000 euros. No vamos a dar más de 150.000 euros, aunque el proyecto os cueste varios millones. Vamos a un 80% con un máximo de 150.000. Entonces, aquí hablamos del mínimo, o sea, nos tenéis que presentar proyectos como mínimo de 20.000 euros y el máximo puede ser lo que queráis, pero os sugiero que nos presentéis el proyecto en su conjunto, será el que sea, y tendrá el importe que sea, pero hay una parte que hemos llamado proyecto subvencionable, que es dentro de todo el proyecto del videojuego, de todo lo que os cuesta hacer un videojuego, la parte para la que nos pedís ayuda, ¿vale? Es una especie de subconjunto, en algún caso puede coincidir, en otros casos probablemente sea una pequeña parte. Lo digo por eso, porque un proyecto de 1 millón de euros, nosotros como mucho vamos a financiar 150.000 euros, pero si nos presentáis como proyecto subvencionable 1 millón de euros, es posible que os exijamos que nos justifiquéis gastos por 1 millón de euros, y eso es una locura. Entonces, a medida de lo posible, no pasa nada, o sea, no es absolutamente estricto ni nada de eso, pero a la hora de pedir la subvención, tened en cuenta que el proyecto subvencionable es casi mejor que lo dejéis en 187.000 euros y os damos 150, ¿vale? Pero bueno, esto es una sugerencia, haced lo que queráis. Requisitos del proyecto para que sea subvencionable. Tiene que ser un videojuego que se desarrolle con vocación de explotarse comercialmente. ¿Ok? Puede ser un videojuego en cualquier plataforma, nos da exactamente igual, PC, móviles, tablets, wearables, para televisión, para lo que queráis. Y también incluimos otros proyectos que no es exactamente pues, tipo Sirius Games o cosas así, que a lo mejor tiene otra forma de venta distinta, que no sea público en general, sino a lo mejor para empresas. ¿Vale? Lo que no... Y debe sustentarse sobre propiedad intelectual de beneficiario. Esto quiere decir que no vamos a subvencionar proyectos por encargo. Si alguno de vosotros os han hecho un encargo de una empresa o de un productor, hacerme este videojuego para mí, eso no se subvenciona. ¿Vale? Eso es lo que queremos decir con esta frase de propiedad intelectual de beneficiario. Que no sean proyectos por encargo. Básicamente eso. Y ha de ser propiedad intelectual preexistente o generada a partir del videojuego. Esa propiedad intelectual tiene que ser de todos los aspectos del videojuego, pues un trozo. No necesitamos, podéis haber adquirido propiedad intelectual de un personaje o de lo que sea y luego desarrollar a partir de ahí. Pero nos tenéis que, por lo menos, a la hora de presentar el videojuego, explicarnos por qué, o sea, tenéis que convencernos, ¿vale? Porque como damos por hecho que no vais a tener nada que lo acredite, tenéis que explicarnos y convencernos de que sois vosotros los que habéis creado el videojuego, los que ostentáis la propiedad intelectual y que no habéis cedido los derechos de explotación previamente a ningún publisher, ¿vale? Después, haced lo que queráis, pero previamente no. No queremos que esta ayuda al final se convierta en una ayuda indirecta a un publisher. O sea, queremos financiar a los estudios independientes. Lo digo porque esta frase nos da muchos quebraderos de cabeza, mucha gente nos la ha criticado, pero de verdad que no queremos financiar indirectamente a un publisher, queremos financiar a nosotros, ¿vale? Eso es importante. Luego ya, una vez que os habéis presentado, nos hemos conseguido la ayuda, pues obviamente, ojalá consigáis un acuerdo con publisher y lo podáis distribuir. Pero a priori, por favor, no. Vale, y luego dos exclusiones. Que no sea gambling, que no sea, ¿vale? Eso lo tenemos, juegos que estén regidos por esta ley son los juegos de gambling, no son subvencionables. Y luego juegos que cuando tengan por una tipo de apología la mención del odio tampoco. A ver, entendemos que un juego habitual de disparos es razonable. Luego habrá, pero obviamente hay casos que son muy bestias y eso obviamente se quedarán fuera, ¿vale? Pero eso sí que lo veremos caso a caso. O sea, damos por hecho que un juego normalmente puede tener
o peleas. Pero puede ser peleas de una forma o de otra. O sea, lo que queremos excluir es casos extremos que a nuestro entender no aporten ningún valor a la sociedad, vamos a decirlo de alguna forma. Requisitos de los solicitantes. Tenéis que estar constituidos con al menos 6 meses antes del 22 de marzo de 2018. Sí, 2018, que es el día que se publicó las bases. Tener menos condición de microempresa. Esto es la definición de microempresa es una definición que hace la Unión Europea. Más o menos son menos de 10 empleados, o sea, hasta 9. Creo que son balance de 2 millones y ingresos de 1 millón. Una cosa, aproximadamente creo que son de 1, 2, 2, 1. Pero vamos, esencialmente suele ser lo que suele. No hay casos de empresas con menos de 9 empleados que no cumplan los demás. Habitualmente hay de todo, pero bueno, que más o menos en función del número de empleados lo podéis más o menos ver, pero vamos, eso se va también a comprobar. Domicilio fiscal en territorio español, o si sois una empresa, si sois una filial de una empresa extranjera, pues tener por lo menos un CIF en España. Por microempresa entendemos autónomos y empresas, ¿sí? No solamente hace falta que sea una sociedad, puede ser un autónomo. Otro requisito que exigimos es que al menos uno de los miembros que vayan a trabajar en el equipo de trabajo del proyecto subvencional, esa parte que vamos a financiar, tengan experiencia previa. Y eso la idea es demostrarlo a través de haber publicado algún videojuego en alguna plataforma. No tiene por qué haber obtenido ingresos de ningún tipo, pero que se haya publicado. Al menos uno. Con eso, ese requisito se cumple con uno. Da igual el rango. Da igual. Que haya trabajado en el desarrollo de un videojuego que haya sido publicado. ¿Vale? Pero da igual el rango. ¿Puede ser el mismo objeto de la ayuda? Si estamos pidiendo ayuda para, por ejemplo, para la internacionalización del proyecto, ¿se puede poner como avales mismo proyecto si ya está publicado? Me lo voy a apuntar, pero me parece un poco pillado con los pelos, Lo voy a apuntar, no sabría decirte ahora mismo, Entiendo que a términos prácticos es demostrar la capacidad del equipo para generar un proyecto como tal ya está generado. Sí, pero es bastante probable que sí. O sea, creo que si nos ponemos al literal, aceptaríamos. Vale, sí. Yo creo que sí, porque te digo que teniéndonos al literal, no podemos salirnos. O sea, si hemos puesto la frase es esta, si entra. Entiendo que es para evitar tomar un riesgo por el equipo. Sí, a ver, lo que queremos es que no sea un grupo de gente, una persona que se lanza a la aventura y pues, por lo menos que alguien sepa de algo de esto. Entonces, eso es un poco el objetivo. Por eso no. Una pregunta. Dime. Las empresas extranjeras, ¿la microempresa referís a la empresa o a la filial? Se va a comprobar todo. Se va a comprobar todo. No, nos tenéis que decir en qué plataforma se ha publicado y que se pueda comprobar ahí. O sea, no sé si cómo era. O los créditos. Sí, tiene que haber alguna fórmula por la que tenéis que acreditar. Hay un documento. Hay un documento, es que me acuerdo. Hay que presentar los documentos. Sí. Uno es la persona que va a tratar el proyecto y dónde ha trabajado. Entonces, se pide como declaración responsable. Declaración responsable, eso lo termino. Hay cosas que. Una declaración responsable es un papel en el que tú firmas y juras que esto es verdad. Entonces, es fácil porque es un papel que me lo firmas y me lo envías, pero nosotros tenemos capacidad para comprobarlo, ¿vale? Entonces, en caso de que en algún momento dudáramos, podríamos decirnos, si me das una justificante, no me lo creo, ¿vale? Entonces, declaración responsable sirve para facilitar el procedimiento, pero no te permite mentir, vaya. Sí, eso es lo creo, porque quede eso también un poco, que al final es, sí. Una pregunta, ¿tenéis alguna fórmula para, claro, hay que estar constituido 6 meses antes como mínimo? Sí. ¿Hay alguna fórmula parecida al INPE, por ejemplo,
a la que alguien puede aplicar sin estar constituido si después No. no. Así hay que estar constituidos. Con lo cual, o sea, para las de este año, si no estamos constituidos, No ya se puede. no. No se puede, o te juntas con otra empresa y que no vaya a presentar por un videojuego o lo que sea, no, pero que hay que estar, esta vez sí, que sí. Y a ese nivel sobre la distinción de estar constituido y activar la empresa, porque nosotros estuvimos inactivos durante unos meses porque no estábamos teniendo ningún tipo de... No pasa nada, tiene que estar constituida, no pedimos actividad. No y luego otros requisitos administrativos, que los pongo en siempre ahí abajo, pero no por ello menos importantes, pues que son temas bastante más arduos de empresa. Perdona. Bueno, eso de pedir que esté constituida en una actividad. Eso, por ejemplo, el caso que nos ha dicho él, la empresa está constituida, pero no está como suspendida sin actividad, no hay problema. Lo que vamos a comprobar es la fecha de constitución de la empresa. Otros requisitos administrativos, que es que no los he puesto, no los he listado porque otro tema, bases y convocatoria, también se ha hablado antes en otras ayudas. Las bases son las reglas del juego, la convocatoria dice las fechas y poco más que los importes, nada más, ¿vale? Por favor, hay que leerlas y subrayarlas, ¿vale? Porque aquí hay muchísima, no es letra pequeña, tiene todo el mismo tipo de letra, pero hay muchísimo detalle que es muy importante tener en cuenta, no solamente para presentar solicitud, sino después, durante la duración del proyecto, es todavía más importante, ¿vale? Entonces, aquí está el listado de todas las condiciones administrativas que ha de cumplir, que si no ser una empresa pública, que si no ser una empresa en crisis, no tener deudas pendientes con la administración pública, estar al corriente de seguridad social y hacienda, o sea, es un listado gordo, largo, pero que no he querido listarlo porque es arduo, pero que tenéis que mirarlo, y si no lo cumplís, eso además es automático, si no cumplís alguna de esas, fuera, vamos. ¿Una empresa sin ánimo de lucro se puede? No, no se puede. No se considera microempresa. Una sin ánimo de lucro. Vale, ¿qué es lo que vamos a subvencionar? Lo hemos dividido, esto es una división un poco artificial para las ayudas, ¿vale? No consideréis que es algo, esto es un poco como para organizarnos un poco nosotros. Actuaciones de desarrollo de videojuego, actuaciones de comercialización y actuaciones de internacionalización. Solamente se exige como mínimo las de desarrollo. Las otras dos, el otro tipo de actividades, si queréis hacerlas bien y si no, no, ¿vale? Pero sí que como mínimo, por ejemplo, el caso que me decías tú, un videojuego lanzado, si vais a hacer desarrollos adicionales, vale. Si se va a quedar tal cual el videojuego, no podéis presentar ayuda. Para otras plataformas como móvil o si Claro, por ejemplo, eso sí, porque vais a desarrollar algo para otras plataformas. Pero si no vais a hacer algo adicional, no podéis presentaros, ¿vale? O sea, esto no está pensado para videojuegos ya totalmente consolidados, o sea, esto no son ayudas a la internacionalización como las de antes, que son puramente de comercialización. Aquí algo de desarrollo de videojuegos sí que se va a exigir. No ponemos un porcentaje mínimo ni nada, pero algo tiene que haber, ¿vale? Para los tres bloques, el tipo de gastos o costes subvencionales, ahora lo entramos en detalle. Tenemos tres bloques de costes, de personal, de viajes y gastos de contrataciones, que pueden estar en cualquiera de los tres bloques, ¿vale? Estos tres bloques, luego, a la hora de justificar los gastos, os pedimos que nos los organicéis para que se pueda ver que hay gastos de esta parte y que hay un poco, que luego quede todo un poquito ordenado. En cuanto a gastos subvencionables, tenemos tres tipos. Gastos de personal. Personal propio y socios de la empresa. Con un máximo de 40 euros hora. Aquí luego hay explicadas las bases en la fórmula de cálculos, tendréis que presentar partes de horas, nóminas, cuota de las patronales de la seguridad social y demás, porque financiamos tanto la nómina como la cuota de la seguridad social. Y en el caso de socios de la empresa, las facturas que ese socio presenta a la empresa por motivo de su trabajo. Aquí nadie ha levantado la mano, pero ya la levanto yo por vosotros. Si sois un autónomo, no se puede subvencionar el gasto del autónomo propio. De sus empleados sí, del autónomo no. No es que no se pueda, no lo decimos en las bases, pero es que no hay documento que lo vale. O sea, un autónomo no tiene un documento que justifique el coste hora que tiene o el coste que tiene su trabajo. Entonces, podría ser solamente la cuota de autónomos, eso sí podría ser subvencionable. Pero además, salvo que a alguien se le ocurra un documento que acredite lo que cuesta el trabajo de un autónomo para sí mismo, no hay forma. Una pregunta, en el caso de que uno de los socios sea autónomo y facture a la empresa, sí. ¿esto sí? Eso sí. O sea, si es una SL, una sociedad anónima, o sea, si es una empresa,
Y los socios facturan a esa empresa con una factura y una justificante de pago, sí se puede subvencionar. Si es un autónomo, asimismo no hay ningún documento, o sea, un autónomo no se factura a sí mismo, es lógico, con lo cual eso no se podría. Se puede medir en horas el trabajo, el cargo que está. Las horas sí, pero el coste no. Sí, si aplicamos una tarifa por hora Y la tarifa, ¿por qué es 10, por qué no es 20, por qué no es 15? Es que bueno, cobrando lo mismo que un empleado normal, pero... No, pero el empleado tiene una nómina. O sea, nosotros podemos ver que la empresa se ha gastado tanto en la nómina y tanto en seguridad social. O sea, este es un tema de... O sea, les digo, no es que no se pueda, es que no hay ningún documento que lo pueda avalar. Si eres empresa y eres autónomo, pero tienes nómina, sí que se puede. Sí, eso es. Sí. Lo que quiero decir es que si el que presenta la solicitud es un autónomo, que tiene a su cargo, puede tener o no a su cargo empleados, pero el que presenta la solicitud es un autónomo en una empresa, el coste del autónomo, no hay ningún documento que avale lo que cuesta su trabajo, ¿vale? Salvo las cuotas de la sociedad, es lo único. ¿Hay diferencia entre una cuota de autónomo normal y una cuota de autónomo societario? Las cuotas de autónomo societarios, el mínimo, entra subvencionada. Ni idea, o sea, tanto detalle no me lo sé. Lo digo porque legalmente es exigible que el administrador sea autónomo societario. Tiene un coste a día de hoy de 360 euros al mes. Es bastante probable que sí, pero vale, una cosilla, las dudas que están surgiendo, hay algunas que ya os pueda contestar, pues son genéricas, las que sean muy específicas. Hay un buzón, se llama videojuegos@red.es o convocatorias@red.es, lo pondré al final, pero yo creo que está puesto en la convocatoria y tal. Por favor, remitedlas ahí, además, pero cuanto antes, ¿vale? Porque las contestamos todas, pero en los últimos días no creo que demos abasto. Pero, por ejemplo, esta por favor, ponla por escrito por ahí, también porque por escrito las cosas, pues os ponemos también por escrito. Y no es una palabra que he dicho yo, que a lo mejor luego me desdigo, pero que hay cosas que las veo muy claras, yo os digo un sí o un no, pero hay cosas que tengo dudas y, por favor, preguntadlas por ahí. Eso en cuanto a costes de personal, costes de viajes, financiamos transporte y alojamiento, ¿vale? Y aquí, pues, facturas de transporte y facturas de alojamiento. Ni dietas, ni tickets, ni cosas, solamente de transporte y alojamiento. Y luego costes de servicios prestados por personal externo. Perdonad la frase, pero es que es ley de subvenciones y hay que ponerla tal cual. Costes de servicios prestados por personal externo. Esto es no solamente servicios prestados por un personal, por una persona, sino por una empresa. Es cualquier contratación que hagáis. Que pues, podría ser autónomos, o sea, que contratas a un autónomo para cada una parte del videojuego. Y aquí pues, hemos puesto una especie de listado ejemplificativo, pero puede ser muchas más cosas. Estudios que contratéis, servicios tecnológicos, pues yo qué sé, o licencias o no, o usuario para una aplicación de online, o sea, en la servicios de testeo, de métricas, de análisis de datos, de gestión, o sea, si queréis contratar abogados para que os protejan y o la propiedad intelectual, o si lleváis un abogado que os ayuda a la negociación con un publisher, pues también es subvencionable. Servicios de captación de financiación también, si estáis buscando inversión y necesitáis también o abogados o asesores o lo que sea, también podríamos. También, en ese sentido queremos un poco fomentar también que podáis conseguir inversores. Traducciones. Promoción, publicidad, patrocinios, acceso a ferias y eventos, auditorías. Auditorías tiene un máximo del 5%. Luego explicaré por qué las auditorías, ¿vale? Auditorías de gastos, ¿vale? Porque exigimos que los gastos sean auditados, con lo cual aceptamos por las facturas. Pero con un máximo del 5% del total de proyecto. O sea, del total de proyectos subvencionado. ¿Qué no está subvencionado? Intereses deudores, gastos financieros, impuestos. Impuestos, es verdad. Cualquier factura que tengáis se subvenciona solamente la base imponible, sí, se llama así. Los impuestos de IVA no se subvencionan. Impuestos, intereses de mora, recargos, multas, gastos incurridos por litigios, disputas legales, ¿vale? Ese tipo, eso también está a detalle, también en las bases. Y luego, una parte de una subcontratación. Esto también es normativa de Ley General de Subvenciones. Que está limitada la subcontratación al 60% del total. ¿Qué es subcontratación? Subcontratación es cualquier cosa que pudiendo hacer vosotros contratando a gente, a personal propio, decidís subcontratar. Es decir, si yo, por ejemplo, en lugar de contratar a un empleado para, yo qué sé, no sé, al artista, decido que mejor lo contrato a un autónomo. Que no está mal, ¿eh? Es subvencionable, pero tiene requisitos. Uno, máximo del 60% del total del proyecto. Y dos, que tiene otras restricciones, por ejemplo, una subcontratación
de más de 60.000 euros o que suponga más del 20% del proyecto, tiene que requerir autorización previa de Red.es y nunca podrá hacerse con empresas vinculadas. ¿Con empresas qué? Vinculadas, que sean parte del grupo empresarial. Pregunta, ¿cuál es el criterio que diferencia? Vamos a mirarlo caso por caso, porque no hay un criterio definido. Por ejemplo, una traducción que decíamos ahí, pues es bastante razonable entender que para un trabajo muy concreto no contratas a personas, sino que la subcontrato, ¿vale? O sea, no empleo a una persona, sino que tiro de un autónomo, o tiro de otra empresa, lo que sea. No hay una regla escrita. Más o menos la teoría pues, viene a ser que si pudieras ser empleado de tu empresa por un tiempo, si fuese razonable que fuese empleado de tu empresa, aunque sea por un tiempo determinado, eso es un factor. Vale, y dos cosillas relacionadas por un caso específico. Cuando pones 60% el máximo, ¿es sobre la ayuda total o sobre el proyecto subvencionable? Sobre el proyecto subvencionable. Vale. Lo que os he dicho, los 187.500, que a poder ser proyectos por 187.500 en lugar de más, pues a eso me refiero. Vale. Una pregunta, perdón, que no entiendo. ¿Los servicios tecnológicos Sí. se toman con el máximo también del 60% o no? Ese es un caso claro que no. O sea, obviamente, si tú necesitas comprar publicidad de Google, es que tú no vas a poder nunca hacerlo por ti mismo. Eso siempre vas a tener que comprarlo. Las traducciones, que está también como servicio. Ajá. Pues, por ejemplo, aquí, claro. Una empresa, sí. Un servicio de una empresa, como Uh-huh. tiempo, cualquier empresa que utiliza traducciones, ¿es un servicio y es el 100% o es una subcontratación? Claro. Por eso le decía a él que es caso por caso, porque imaginaos que es un videojuego que consiste, casualmente, en traducir palabras. Ahí, nosotros, si tiráis de un autónomo para que haga las traducciones, que son prácticamente a la orden del día del videojuego, diríamos, no, tío, eso es subcontratación. Sin embargo, si tenéis un videojuego en español, tenéis que traducirlo a X y Z idiomas y es algo muy puntual, diremos, no, vale, no hay problema, eso es contratación, eso no computa 60%. Por eso os digo que cada caso se tiene que mirar uno a uno. No hay una regla estricta. No solo un caso tampoco, pero entonces, cuando nosotros presentemos y se analizará caso por caso, hay un riesgo. Hay un riesgo de quedar fuera por no haber planteado bien esto. No, fuera nos quedáis. Hay que cumplir el riesgo, siempre el límite del 60%. Tened en cuenta que al final gastos de personal es lo que yo creo que se va a comer prácticamente todo el presupuesto, salvo que seáis un autónomo y tiréis de otros autónomos. O sea, yo diría que el caso más complicado es ese autónomo que no puede imputar sus gastos, entonces contrata a otros autónomos. Pues ahí tenemos un pequeño problema. Yo presento un proyecto subvencionable y he considerado que algo es un servicio prestado. Sí. Vosotros consideráis que no. Pues, a lo mejor yo puedo hacer un cambio y cambiar lo que estoy diciendo, dónde pongo el dinero. Pero ya os lo he presentado y sin darme cuenta, por ejemplo, me he pasado el 60% porque yo consideraba que algo estaba en caso subvencionable. ¿Vosotros me avisáis o quedo descalificado? No, de partida, para conceder la ayuda no vamos a mirar tanto detalle. No, de hecho, nos preguntamos ni siquiera cuáles son los proveedores vuestros, con lo cual eso no, para la concesión eso no aplica. Aplicará luego en la justificación de los gastos. Cuando os vayáis presentando documentación, esto es lo que me he gastado, esto es lo que me he gastado, esto es lo que me he gastado, pues te diré, este gasto es su contratación. Y este también supera el 60% o no me has pedido autorización previa, no te lo puedo aprobar, pero de partida para presentar solicitud no se mira. Perdón, una pregunta. Con respecto a las traducciones, PES, etcétera, claro, todo esto es como un poco un gasto futuro que no se sabe exactamente cuánto te va a costar, por ejemplo. Hay que hacer estimaciones. Si habéis visto, luego el documento para presentar solicitud tiene, de hecho, la parte de proyectos subvencionables son campos, o sea, no se importes así, idea, no se pide exactamente que tengas ya un proveedor, que tengas un gasto, un precio concreto, ni mucho menos. Y luego a la hora de la justificación, ¿qué te queda por tu... Ahí permitimos modificaciones, no hay problema, o sea, damos por hecho que es imposible prever nada, o sea, ni es que ni de aquí a un mes, o sea, las cosas cambian, o sea, que sí, se permiten modificaciones. De todos modos, por ahora estamos todavía en la parte de presentar solicitud, ¿vale? O sea, que luego ya... criterios de valoración. En función de las solicitudes que lleguen, pues si se presentan más solicitudes que presupuesto hay, pues habrá que aplicar criterios de valoración. Hemos establecido 4, 2 de ellos son subjetivos y otros 2 son objetivos, son numéricos. ¿Vale? Para los 2 primeros, los subjetivos, vamos a constituir una comisión de evaluación que estará formada por 5 miembros de Red.es y 4
Externos, que serán dos personas con experiencia profesional en el sector de videojuegos y otros dos que pueden también tener experiencia profesional, pero que además son docentes. Vamos a tener dos del mundo empresarial y dos del mundo académico, ¿vale? Y luego 5 de Red.es. Los dos primeros criterios son los que más pesan y además tienen un umbral mínimo. Si un proyecto de videojuego no llega a 4 puntos, en cualquiera de los dos no entraría ni siquiera a la valoración, se ve directamente fuera. Pero insisto que el 35% y el 35% estos pesan mucho, o sea que aquí es donde hay que explicar las cosas muy bien y venderse muy bien para que esto pues que gane buena puntuación. Como os digo, también dependerá del número de solicitudes. Y no tengo ni idea de cuántas solicitudes van a llegar. No lo sé. Criterio primero, innovación. Vamos a valorar la innovación desde el punto de vista artístico, tecnológico y la mecánica del juego. ¿Y qué significa cada cosa? Pues habrá que verlo en función de las solicitudes que nos digan. O sea, esto va a ser un poco comparativo, ¿vale? El umbral de 4 puntos, lo que nos dice, es un proyecto comparado con el mundo en general, pues no. Y la puntuación adicional que se le dé es en comparación con el resto de proyectos que lleguen. O sea, que al final esto, igual, o sea, vamos, que si alguien es capaz de definir esto, pues ya digo que va a ser más nada por comparación. Y luego la adecuación del videojuego. Esta es lo que es la calidad del proyecto. ¿Qué se va a medir aquí? Esto es un poco que se vea coherencia dentro de todo el proyecto. Que el diseño del videojuego tenga sentido con el equipo de trabajo que se ha planteado. Que el equipo de trabajo, el diseño del proyecto, el plan de marketing tenga sentido con los ingresos que se prevean conseguir a través del videojuego. Entonces, este criterio es un poco coherencia de todo. O sea, no, por ejemplo, un videojuego que es enorme y resulta que el proyecto, o sea, el equipo de trabajo son 2 personas, pues eso, por ejemplo, tendría mala puntuación aquí, porque esto es un poco coherencia, que tenga todo un poco sentido empresarial. O sea, esta es la parte más empresarial, esta es la parte más artística, te diría. O sea, es empresarial y empresarial. ¿Todo eso se podrá justificar a la hora de presentarlo? Hay un formulario, hemos creado un Excel que sí que hay que rellenar y ahí de hecho hay un apartado en el que pedimos justifícame por qué crees que tu videojuego es innovador, por qué crees que tu videojuego tiene calidad. No lo he visto. El criterio tercero, que es uno de los que sí que son cuantificables, es lo que vamos a medir es si las empresas que ya hayan publicado videojuegos, el éxito que haya tenido. Este criterio, y el siguiente, tiene una puntuación de 15%, es para un único videojuego, es decir, escoger el más exitoso que hayáis tenido y lo presentáis. Hay un mínimo y un máximo, o sea, me refiero que si un videojuego ha sido súper mega exitoso, pues va a tener un 10, pero no va a tener un 11. Y si ha tenido pocos usuarios, pocas descargas, pues tendrá un 0, ¿vale? Hemos puesto un mínimo. De verdad, este criterio, nos llegan muchas más preguntas al respecto de él. Obviamente puedo entender que al final son puntitos que se rascan, pero de verdad que es un solo 15%, ¿vale? Que yo daría mucha más prioridad a los otros dos, ¿vale? Pero vamos, que aquí... ¿Videojuegos desarrollados por la empresa como conjunto o uno de los miembros de la empresa que haya...? Videojuegos desarrollados por la empresa. Que los créditos aparezcan en la empresa como la creadora. Uy, me preguntas sobre este criterio que vienes. Y luego, el último criterio es la experiencia del equipo de trabajo que va a trabajar en el videojuego para el que se presenta la ayuda. Hemos dicho antes que hay un requisito, que es que uno de los miembros haya trabajado en la fase de desarrollo de un videojuego y se haya publicado. Aquí lo que vamos a valorar es el porcentaje de miembros del equipo que van a trabajar en ese videojuego que ya previamente hayan trabajado tanto en la fase de desarrollo como en la de comercialización o internacionalización del videojuego. Aquí se mide el porcentaje, ¿vale? Si el 100% del equipo ya tiene experiencia previa, pues un 10. Si solamente cumplís el requisito inicial, pues menos. Bueno, en nuestro caso, de 6 a 4 sí que han estado en un trabajo previo. Los otros 2 no lo sabemos, porque están por contratar y no sabemos quién va a ser. Entonces, ¿cuenta automáticamente como que no? No. A ver, podéis decidir, venga, me lanzo a la piscina y pongo que el 100%. Eso sí, si luego en la realidad esas 2 personas no cumplen el requisito, tendréis penalización.
¿Y qué sería? Pues se reduce el importe de la ayuda concedida. Entonces, de hecho, las personas que, tanto el requisito como aquí el criterio, nos vais a decir nombres y apellidos. De todos modos, hay que decir nombre y apellidos, así que complicado que vayas a poder justificarlo. Es algo que tengas a alguien en mente, no esté contratado y le pongas, vamos a pedir nombre y apellidos y en qué videojuego ha participado. O sea, que sí que pedimos un mínimo de información. Vale, y puedes decir, vale, pues no ha participado, no sé quién voy a contratar, pongo que no lo sé y ya está. Entonces, puntuarían 4 sobre 6. Vale, pero puedes hacerlo. Es decir, del equipo de 6, 2 aún no los tengo. Efectivamente. Ah, vale. O sea, nombres y apellidos solo para el tema de experiencia. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, estos 4 que sí que tienen nombres y apellidos podrían cambiar. O sea, es razonable que cambien. Al final, alguno se va, otros se quedan, lo que sea. Si hay cambios, lo que sí vamos a mirar es que las personas que les sustituyan tengan cumplan esos mismos criterios. ¿Vale? No vale decir de primeras que tengo un equipo maravilloso y luego en ejecución lo he cambiado por otro. En ese caso, penalización. ¿Vale? Pues la manera de determinar quién es parte del equipo es deja fuera, es decir, nosotros tenemos algunas personas con las que trabajamos con su contratación multilán, son parte clave del equipo. Sí, pero no estamos hablando solo de empleados, ¿eh? O sea, esto es equipo. Me da igual que sea subcontratado o contratado. Sí. Yo no pregunta del criterio anterior, que estoy procesando, perdón por el retraso. ¿A qué hace referencia? ¿Al juego eminentemente anterior que es lanzado? No, de los que has tenido, el más exitoso. El más exitoso. Sí, me vale cualquiera. Es igual el año, me da igual. Mientras sea de la empresa que presenta solicitud. Vale. En cuanto a la capacidad del equipo, ¿podría haber algún tipo de compatibilidad en que algún miembro del equipo, un subcontratador, por ejemplo, se me ocurre, como un músico, ¿no? Que a lo mejor está en un proyecto full time, a lo mejor ese músico esté en varios proyectos y justo presente varios proyectos. No hay ningún problema. Es que hay otros problemas. De los miembros del equipo tienen que dedicarse 100%. No, para nada. O sea, puedes estar en 3 proyectos a la vez sí, entonces computaría como... O sea, os pediremos, a la hora de justificar los gastos, aparte de las nóminas y demás, os pediremos una declaración responsable, les digo, firmada, tal, con las horas dedicadas por mes. Vale. Entonces ahí decimos de tantas horas a tanto coste hora, pues tanto coste. Pero en la solicitud ya explicas, va a estar media jornada porque está en otro proyecto y en los gastos ya cuentas la mitad solo. Claro, a la hora de hacer vosotros el presupuesto tenéis que contar la realidad, o sea, los gastos que vaya a generar esa persona para ese videojuego. Tengo 2 de esto. Equipo internacional, quiero decir, una persona que vivía originariamente en un país de Europa o fuera de Europa y viene aquí y trabaja y tiene juegos publicados en el extranjero, ¿se computa? Sí. O sea, no hace falta que sea un videojuego nacional. No, para nada. Empresa nacional. No. Vale. Y después el tema de los trabajadores, si hay previsión, porque subvencionas una parte del proyecto. Sí. Conforme vayas haciendo el proyecto, si superas esos 10 trabajadores... No hay problema. Los 10 trabajadores se miden al inicio para presentar solicitud. Luego, ojalá consigáis contratar a más gente. Sí, se mira solamente al principio, al presentar solicitud. Y estos mismos, aunque fueran más de 10, se computarían también para los puntajes. Sí, claro. Perdona, para que quede más claro. El tema de la subcontratación entraría dentro de esto. Si subcontratamos músicos, organización, arte, etcétera, ¿entraría dentro de este porcentaje? Porque esto puede ser muy volumen. A ver, aquí, el proyecto que tenéis que presentar nos tenéis para mirar. Para este criterio de calidad del videojuego nos tenéis que decir cómo es el equipo de trabajo completo. ¿Vale? Completo, con todos los miembros. Entonces, los miembros tenéis que decir quiénes son, en el caso de que sepáis quiénes son miembros, que no nos sepáis porque lo vais a contratar, y ese se lo vamos a ver. Entonces, me da igual que sean subcontratados, que sean miembros del equipo, que computen luego a efectos de la parte de computación a efectos de subcontratación es una parte de justificación de gastos. En criterios de valoración no lo crucemos porque no tiene sentido, ¿vale? Si está en España o en el extranjero, también... Sí, lo he preguntado, me vale cualquier, es independiente. Para definir, es que es una cosa que no cambia. Somos 6 en el equipo y subcontratamos 10 personas más, o 12 o los que necesitemos. Vale. Eso es me pones todos y te digo, y me dices cuáles de ellos tienen experiencia. Ese es el problema. Yo no lo sé, yo voy a hacer los 6 y voy a ir subcontratando. A lo mejor subcontrato 8 o subcontrato 20, los que necesite. Ese porcentaje posiblemente reduzca, o a lo mejor aumente. Tú me tienes que hacer una previsión. Una previsión.
Y sobre esa previsión es Y donde al final, haremos el porcentaje plan. del final, del resultado final de... Eso es. Me tienes que hacer una previsión ahora de cuántos creo que van a estar. Este año estaré, o sea, a lo largo del proyecto estaré a 15 personas o le estaré a 8. Luego cambia, no pasa nada, pero que a priori me tienes que hacer una previsión, porque de hecho si no haces una previsión yo no puedo evaluarte este criterio. Necesito todos conocer el equipo, cómo va a funcionar, en qué momentos, en todo. ¿Vale? Vale, el procedimiento de presentación de solicitudes. Lo primero, hay que presentar solicitudes en sede electrónica. A ver, red.es. Dentro de la página web veréis en un sitio que pone sede electrónica, otro pone perfil del contratante. Pues el formulario oficial para presentar solicitudes es sede electrónica. Sede electrónica, esto no deja de ser una administración pública, con lo cual lo quito porque no vale cualquier navegador, no vale cualquier versión del navegador. Yo recomiendo Internet Explorer, pero hay veces que funcionan otros exploradores, pero de todos modos, aquí sí que es súper importante, no lo dejéis para el último día. Esto es súper importante que probéis previamente con vuestro certificado digital en varios ordenadores hasta que deis con uno que funciona. Porque los certificados digitales son puñeteros a veces y no funcionan bien. Entonces, id probando con cuál funciona, porque si tenéis algún problema técnico podéis preguntar y os ayudarán, os van a hacer os van a guiar continuamente hasta que conseguáis hacerlo, pero si lo dejáis para el último día se colapsa todo y nadie contesta. Con lo cual, aquí sí que es verdad, por favor, probad ya, ¿vale? ¿El certificado digital que piden para presentar esto es el de empresa o el individual? Creo que es individual, creo que no sé, me parece, no estoy muy segura, pero creo que no aceptamos certificados empresariales. No estoy de todo segura, pero lo puedes ver en la sede electrónica, te dice todos los que se admiten, Sí, el de la moneda libre. El de CNMT, el de DNI electrónico funciona. Pero es que creo que no funcionan los profesionales, fíjate. No estoy muy segura, pero creo que no. En nuestro caso fue el individual. Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues en sede electrónica hay una serie de campos que hay que complementar, darle a tic acepto, acepto que cumplo los requisitos, acepto que cumplo tal, no sé qué, ¿vale? Entonces, no sé si está aquí o está. A ver. La solicitud, tenéis que presentar ese formulario en el que decís que cumpliste los requisitos y que presentáis el proyecto de videojuego, y creo que hay un par de papeles más. Uno que es la declaración de los miembros del equipo y el documento en el que justificáis las descargas a usuarios del videojuego previo que presentáis para criterios de valoración. Es decir, solicitud inicial, necesitamos que no hay documentación administrativa, ¿vale? Nos pedimos toda la barbaridad que luego se generará, de partida no hay, ¿vale? O sea, por eso os lo digo porque no sé hasta qué punto, pero creo que comparado con otras ayudas no es muy costoso presentar solicitud, ¿vale? Si luego nos la conceden, no habrá sido un horror decir, Dios mío, ¿qué horas he dedicado? Porque el resto de documentación administrativa, lo que es más rollo, eso viene después. Solamente se pedirá a los que han sido seleccionados, ¿vale? Entonces, con sede electrónica el formulario, con el certificado digital, un Excel que hemos preparado que está capado por todas partes para que las solicitudes, los proyectos de videojuegos sean lo más similares posibles todos unos a otros, para que la hora de evaluar sea más fácil y sea más igualitario para todos. Y los otros dos documentos que he dicho, que es el de listado de personas, la experiencia previa del equipo de trabajo y los videojuegos ya publicados, los usuarios y descargas que hayan tenido, ¿vale? Con esa documentación. ¿Ofrecéis algún servicio de asesoramiento? Por ejemplo, cuando ya lo tengamos, ¿podemos mandároslo para que lo reviséis o venir y mirarlo juntos o algo? No, porque no podríamos hacerlo con todos, con lo cual habría gente que estaría más favorecida que otras. No, es una incapacidad. O sea, si ahora os digo los plazos que manejamos, o sea, para valorarlo y para todo eso nos lleva un montón de meses. Si tuviésemos que hacerlo a priori no llegaríamos, no cabremos más. Hay empresas, consultoras que se dedican a esto, si queréis contratar a alguien que os ayude con No, lo digo porque hay algún servicio, por ejemplo, uno que se ha comentado antes de Media, que sí que te ofrecen la posibilidad de ir y revisarlo y tal, y la verdad es una ayuda muy grande. Lo siento, pero no tenemos, lo siento, pero no nos da. Valoración. Aquí se van a, si llegan solicitudes cuyo importe no excede el máximo que tenemos, solamente miraríamos los dos primeros criterios para ver si cumplen el mínimo de 4 puntos, ¿vale?
si llegan más solicitudes, qué presupuesto tenemos y que habrá que mirar los 4 criterios de valoración. Con toda como os he dicho ya, ya os he explicado, ¿no? Que la evaluación se va a hacer por parte pública, parte privada. Cuando ya tengamos el listado de todas las empresas ordenadas de mayor puntuación a menor puntuación, pues las que salgan con mejores puntuaciones pasarán a la verificación de requisitos, que es aquí ya la parte administrativa, en la que se va a mirar, se os pedirán, por ejemplo, estatutos de la empresa, en los que se vea que la persona que ha presentado la solicitud tiene poderes para presentar solicitud, se mira la fecha de constitución, se mira la condición de PYME, se mira la condición de estar al corriente de seguridad social. Hay muchos de esos requisitos que los miramos de oficio nosotros. Podemos acceder a la seguridad social, a la Hacienda, a registro mercantil, a no sé qué. Hay muchas cosas que nos pediremos porque las podemos acceder nosotros a ellos directamente y los intentamos reducir. Pero de todos modos tenéis que autorizarnos. Creo que hay un botón por ahí de autorizo a que lo miréis de oficio. Pero aún así hay algún documento que sí lo vais a tener que enviar. Nosotros, como por ejemplo, creo que los estatutos de la empresa sí os tenéis que enviar, ¿vale? Pero ya os digo que solamente a los que hayan salido en el ranking como mejor puntuados. Miramos esa documentación, si hay algo que no está bien, que falta o que está erróneo, os damos un plazo adicional para subsanar. Entonces, tenéis que volver a presentar la documentación o presentar lo que no habéis presentado previamente, pero ahí el plazo es más corto, son 10 días. Con todo eso ya, los que hayan quedado mejor puntuados y además hayan justificado todo el resto de requisitos, se publica una resolución. Creo que se publica, no sé si se publica en web o no, pero puede ser, pero luego en la web de Red.es se publicará y ya se puede empezar, ya a partir de ese momento ya sois beneficiarios de la ayuda. Quedarán una lista de espera, que la lista de espera será, la lista también puntuado de mejor puntuación a menor, si hay alguien que habiendo sido seleccionado o habiendo sido beneficiario renuncia. Si hay alguien que no cumple, que a posteriori no, o sea, nos hemos dado cuenta que no cumple los requisitos en el momento de valoración de la documentación, pues se tirará de lista de espera, ¿vale? Pero más o menos ese es el procedimiento. Ahora os explico fechas. En el apartado de solicitud que pone el proyecto de videojuego, ¿se puede presentar business plan y adjuntado al final de todo GDD? No. Hay un formulario que hay que cumplir. Hay un Excel con unos campos que además de hecho tiene un máximo de caracteres en algunos campos, en otros y tal. Es un Excel que podría ser mejor, seguro, pero que hemos hecho nuestro mejor intento para que sea lo más parecido a un GDD, pero obviamente hay cosas que no se podían hacer. Si presenta documentación adicional, por ejemplo, si es un videojuego que ya ha empezado, si tenéis ya imágenes y tal, no estoy segura, pero probablemente haya, en la sede electrónica probablemente haya un campo de adjunte usted lo que quiera. Pero no se mira para la valoración. La valoración que se va a hacer es con todas las solicitudes exactamente el mismo documento. O sea, que todos puedan estar en las mismas condiciones. Y tiene un motivo. O sea, si hay un proyecto que ya está muy desarrollado, al final, jolín, ver una imagen, ver un videojuego que ya es jugable, no sé qué, jolín, pues es más fácil que la puntuación sea mayor. Entonces, preferimos que sean todos los documentos homogéneos y poder compararlos equitativamente. Entonces, el Excel que hay de diferentes valoraciones es el que es. Si presentáis documentación adicional, puede que la miremos, puede que no. Pero este es cuando te dices el Excel, es el archivo este que te puedes descargar. Sí. A ver si lo hacemos un poco más accesible. O sea, os decía antes, en la web de Red.es hay un botón, hay un sitio que me pone sede electrónica y otro perfil del contratante. En el perfil del contratante están las bases, está la convocatoria completa, ahí se publicará la resolución, ahí se publican muchos documentos y ahí está ese Excel, ¿vale? Pues si alguno no lo ha encontrado en algún momento, aún así vamos a intentar hacer más enlaces entre todo ello para que sea más accesible. No es, sin embargo, necesario para la valoración, por ejemplo, había algo que era como la valoración de innovación, la parte de arte. Sí. Ahí no hace falta como apuntarlo porque sí que afecta directamente. Sí, podría afectar, pero si no has empezado, no podrías apuntarle nada. Entonces, ¿siempre va a ganar alguien que ya tiene algo diseñado? Cuando puedes tener algo en mente. Entonces, ¿cómo se no sé, sí, puede ser. ¿Cómo se llama la innovación en arte? Tenéis que escribirlo con palabras. Lo siento mucho. Vale. Aquí al final hay... Perdón. ¿Dónde? Sí. Tengo una pregunta relacionada con las empresas de consultoría que nos contactan para realizar todo este proceso con nosotros. Sí. ¿Lo recomendaríais o es...? Me han preguntado también por eso. La verdad es que yo creo que para presentar la solicitud
me parece que es relativamente fácil. O sea, es un Excel y es muy fácil de manejar. Entonces, y luego una consultora, yo he de decir alguna consultora que os podrían decir hasta una puntuación aproximada que tendríais. Yo eso, a mí, me parece magia. O sea, si yo, no sé, a mí me presentáis un documento y no sabía deciros cómo la tenéis. O sea, que lo que sí creo que podría ser bastante útil, y ya os lo he dicho a alguien por aquí, es para la parte de justificación. Ahora vamos a entrar en eso. Una cosa es que os demos la ayuda y otra cosa es que luego todo vaya correcto durante los 18 meses siguientes. Al final, la justificación de la ayuda, eso sí que es mucho más burocrático. Y un gasto que hayáis previsto, que habéis gastado, y nosotros decimos que ese no es válido y se cae. Esto no me habéis pedido autorización previa, se te cae el dinero. Entonces, en todo caso, yo no sabría, o sea, no es ni sí ni no, pero de necesitar una consultora, creo que donde más necesitas es la parte de justificación. Porque veo que, si no, es pregunta anterior, te veo que tiras hacia adelante. El tema del proyecto, si durante la etapa que tú que recibes la ayuda, se hace, por ejemplo, un soft launch, un early access, que ya hay métricas y todo esto, ¿es excluyente? Repíteme la pregunta. Es decir, tú lo pides para una IP, para un producto. Sí. Y en el transcurso, conforme tú vas haciendo el videojuego, hay una parte de QA o que lanzas directamente al mercado para hacer un early access. Y empiezan a dar o dinero o tal. ¿Esto es excluyente? No, para nada. No. De hecho, parte de las ayudas, lo que pretendemos es que consigáis vender. O sea, de hecho, por eso financiamos y contratéis a expertos que os ayuden con la explotación del videojuego, financiamos marketing, o sea, la idea es que sean videojuegos para que no se queden en un cajón, sino que se vendan y que retornen ingresos que luego hagan la empresa pues más consistente y que dure más tiempo. Sí, para nada, ¿no? Todo lo contrario, ¿vale? Voy a echar hacia atrás porque hay un punto que no lo puse en la presentación, pero a través de las charlas que ha habido antes es bastante importante. Bueno, ni siquiera para las charlas, no lo sabes. Las incompatibilidades. Hay un párrafo en las bases que se llama incompatibilidad de las ayudas. Compatibilidad. Y dice que estas ayudas son incompatibles con ninguna otra ayuda pública para el mismo proyecto. Esto quiere decir que si habéis recibido una ayuda pública para este videojuego, no vamos a aceptaros en esta convocatoria, ¿vale? Si os concedemos la ayuda, os podéis presentar la solicitud. Si ya habéis recibido una ayuda, llegará un momento en el que eso salte y os diremos que no cumplís y os vais fuera. Si luego resulta que sois beneficiarios y queréis presentar y os dan otra ayuda pública, ahí tenemos un pequeño problema, porque esta es incompatible con ninguna otra ayuda pública para el mismo videojuego. Si es una ayuda para toda la empresa, no hay incompatibilidad, pero si es para el mismo videojuego, sí la hay. Consideramos que la ayuda es suficientemente potente en cuanto a cantidad como para que requiera. Obviamente puede requerir más financiación, pero no pública. Entonces, por eso, de ahí la incompatibilidad. Decimos que ya damos mucho dinero aquí, que no se destinen más recursos públicos a esta ayuda. Es un criterio que nos hemos sacado de la manga, podríamos haber propuesto, pero está ahí, ¿vale? Si pides esta ayuda solo para el desarrollo y pides otra pública para irte a Japón, a venderlo, es incompatible. Aunque no lo hayas pedido por internacionalización. Sí, pero es que tú piensas que a la hora de valorarte, hemos valorado también esa parte de esa comercialización, es incompatible. A ver, también aquí hay muchos grises. Yo creo que es incompatible, porque sobre todo sabiendo que quien nos puso esta cláusula hemos peleado para que no se pusiera y tal, o por lo menos matizarla de alguna manera, y que no, que es muchísimo dinero ya y que no sea compatible con nada más, para el mismo proyecto. Entonces, yo te digo, o sea, lo que no os impide es que lo pidáis. O sea, podéis pedir esta ayuda y podéis pedir otras y luego ya veremos a ver qué pasa. A lo mejor lo que decimos es que parte de nuestra ayuda se cae y nos la concedemos porque esa parte, hay una pequeña parte que es incompatible. Eso puede ocurrir. O sea, no significa que directamente en cuanto pidáis otra ayuda, esta se va a la basura, para nada. O sea, pasa que luego habrá que mirarlo a detalle y ya veremos qué pasa. Siguiendo, por ejemplo, en el caso del ICE, sí, que en realidad el préstamo es hacia la empresa. En ese caso sí es compatible. ¿Vale? A ver, y aún así, fíjate que te estoy diciendo que hay grises, porque podría ser una empresa que solamente tiene un proyecto de videojuego. Bueno, claro. Por eso te digo que los casos, o sea, habrá que verlos uno a uno, porque habrá casos que aceptemos y casos que no. O sea,
para darle una vuelta de tuerca a esto, cuando dices ayuda, ¿es subvención? Porque, por ejemplo, el IFEC es un préstamo participativo. Sí, pero el préstamo también se considera una ayuda, ¿eh? Un préstamo se considera una ayuda. Vale. Y si hay de garantía, si hay un préstamo de garantía, algo público también. Si es público, sí, una ayuda puede ser eso, un préstamo, puede ser una garantía, puede ser una Por ejemplo, GameBCN te da una parte de subvención por estar aquí. GameBCN es puramente público, es que no sé la constitución de GameBCN. Es puramente público. Es público, entonces nada más. Un premio. Ah, bueno, eso sí vale, un premio no se suele considerar ayuda. Luego, adicionalmente, cuando puse requisitos abajo, en la última fila que ponía otros requisitos administrativos, está el famoso minimis, que no lo he dicho también porque como es también muy administrativo. Va un poco en esta línea. Minimis es, la Unión Europea, para asegurar que existe un mercado único en Europa, no permite a los gobiernos dar ayudas a un sector concreto, a una actividad concreta, salvo determinadas excepciones. O sea, un poco con la idea de que España no financie 100% el sector de los videojuegos, entonces siempre salgan más beneficiados que los del Reino Unido, los de tal. Entonces, hay excepciones. Y una de ellas es el minimis, que consiste en que la Unión Europea permite dar subvenciones a cualquier empresa siempre que no superen que las ayudas concedidas por una administración pública cualquiera en los últimos 3 años no superen los 200.000 euros. Es decir, si alguno de vosotros ha tenido subvenciones previamente a presentarse aquí, que sumen, junto con la nuestra, en los 3 últimos años, 200.000 euros, no cumple los requisitos. Aunque sean proyectos distintos. Sí, eso es por empresa, no es por proyecto. ¿Vale? De hecho, y también a futuro, si os concedemos esta ayuda y luego queréis pedir otra, el mínimo se aplica a todo el mundo. O sea, esto ya no es solamente cosa de Red.es, también es de cualquier administración pública, ¿eh? Son 200.000 euros en los últimos 3 años. Entonces, tanto ha pasado para estas ayudas como a futuro para otras ayudas que vayáis a pedir. Solo son ayudas que digan en las bases que son ayudas de mínimos. Claro, por eso es verdad. Hay otras ayudas, por ejemplo, hay más de ayudas de formación, no tienen ese requisito, pero si a una ayuda pone que tiene requisito de minimis, tienes cumplido. Sí, sería más ampliado. ¿Ayuda a las asociaciones literarias? ¿También entraría allí de mínimos? Las regulaciones literarias son de mínimos. Está catalogada como de mínimos. ¿Y solo la parte subvención o la parte completa? Esa es la pregunta del millón. Tendría que responder. Sí. Tenemos un buzón. Perdonadme vamos a dar la cara, pero perdonadme la broma. O sea, no es ninguna broma, no nos preocupa. Nosotros entendemos que se considera mínimo solo la parte de subvención de la parte de verano. Nosotros somos Alex, Edgar, con toda la complicidad con lo que debería ser. Ahora bien, cuando tengamos la respuesta la veremos. Porque nos parecería lógico que la parte de préstamo se considerara mínima. Pero la que me... Sí, no, guay, sí, al final es que sobre todo... Antes no se nos olvidó decirlo, pero no por nada, y es verdad que tiene que estar catalogado como tal, y es la suma de... Y yo me pregunto eso si hay alguien que esté... algún ente que esté sumando por... No. Aquí se no vale. Pero, vuelvo a deciros, va a haber un papel, un sitio en el que ponga... Declaro responsablemente que he recibido estas ayudas públicas, 2 puntos. Las tenéis que listar, si las habéis tenido. Y eso va firmado. Insisto, que podéis mentir, puede ser, pero a lo mejor en algún momento os podemos cazar, porque hay muchas ayudas que luego al final la concesión se publica en portales, en el BOE, lo que sea. Entonces, a ver, no sé, yo no quiero, ojalá no tengas que mentir, pero que no se puede comprobar, no hay ningún listado, no hay ninguna base de datos. Hay una base de datos nacional de subvenciones, pero son solamente para las ayudas de la Administración General del Estado, pero al final hay... Lo que decía solo porque cuando se implantaron las ayudas de Estado, las regulaciones y los mínimos, parecía que en un momento dado en un futuro alguien tendría que controlar. Se supone que hay que... Se supone que, sí, nosotros, por ejemplo, todos los que salgáis beneficiarios, eso se comunica tanto a base de datos nacionales subvenciones como a la Comisión Europea, ¿vale? Esa información la tendrán, con lo cual, si luego ellos la juntan, hasta donde yo sé, no hay ninguna forma. Nosotros no tenemos fórmula de acceder a una base de datos para comprobarlo. O sea, nos tenemos que creer lo que nos digáis vosotros. ¿En ENISA es un mínimo? En NISA no, porque NISA acoge otra, no, es otra excepción de la Comunidad Europea que es de I+D+I. Eso no, creo que el NISA no, estoy bastante segura que no es mínimo. ¿Y el otro del ICEC, perdón? ¿El préstamo participativo? No.
No, com a préstec, nosaltres entenem que no està sotmesa a llei general de subvencions. Tu saps si mèdia és mínims? Ostres. No, mesures. No sé si hi ha les companyes de... Sabeu alguna de mèdia, per casualitat? No. Una de les companyes de mercat, Internacionalización, sí, pero media no sé. Como parte del equipo de empresa, que crea un vínculo, o sea, que impide la ayuda. Sí. Supongo que es una SL. Sí. Parte del equipo tiene que tener un vínculo con esa SL. Tiene que estar contratado para una SL. ¿En qué parte, ¿a qué te refieres? ¿A los criterios de valoración? O sea, cuando hablamos del requisito de alguien con experiencia en el equipo, al criterio de valoración, no, que puede ser un empleado o puede ser que vayáis a subcontratarle, no requiere el vínculo. Sí, si tú crees que vas a contratar con tal, no tienes por qué tener el contrato hecho, pero me dices el nombre y la experiencia que tiene y ya está. Porque es verdad que luego, si luego no te sale bien el contrato con esa persona, tendrás que buscar a otra que cumpla el mismo requisito. O sea, si luego lo cambias, tienes que sustituirlo por alguien equivalente. El tema de los porcentajes de la parte del equipo, la gente de prácticas entraría dentro de este porcentaje. Sí, no hemos puesto exclusiones de tipologías. Sí. O sea, ni la gente de prácticas también no incluiría el porcentaje. O sea, que solo con el nombre de las personas. Nombre y el videojuego en el que has participado y dónde podemos, o sea, no sé, dónde esté la página o el portal en el que está publicado. Vale, la parte, eso, lo de, perdón, ahora comento, lo que os decía de minimis, os diré, o sea, no os preocupéis si las ayudas que habéis tenido no tenéis por qué vosotros comprobar si es minimis o no, prefiero que lo comprobaremos nosotros, cuidado. Os decimos que nos listéis las ayudas que habéis recibido y nosotros vamos a mirar si son mínimos o no. Si no lo son, pues no las sumamos. Es decir, que, a ver, yo puedo entender que lo querráis mirar para no tener que presentar solicitud si sabéis de partida que no lo cumplís, pero en principio que si han sido cantidades pequeñas y lo que sea, pues que podéis lo listáis y ya está. Que no hace falta que os pongáis a mirar. ¿Esto es de mínimos o no? Que ya lo miráis, de su cuidado, que nosotros lo vamos a mirar seguro. Tengo una pregunta, es por el tema de los criterios. Sí. El tercero, que es el de lanzamiento previo, sí. ¿Cómo se mide el más exitoso? ¿En usuarios activos, instalaciones? Vamos a medirlo. Hemos hecho una fórmula diferenciando videojuegos para plataformas móviles y videojuegos para PC o consola. Entonces, por ejemplo, por eso que obviamente entendemos que los de móvil tienen muchísimos más usuarios que los de cualquier otro. Entonces, en función del tipo de videojuego que sea, aplica estos importes o estos otros. No sé si no te ha quedado claro, ¿no? Sí. ¿Número de usuarios que son activos o de instalaciones en móvil? Instalaciones. No respondo a la pregunta sobre las medias, que no son mínimas. ¿Perdona? Media no es mínimos. Las resoluciones que reciben las empresas tienen ayudas de niños, de los niños. Están dentro de las ayudas mínimas. Es decir, la resolución de la resolución simple. Lo pone, ¿no? Claro. Para que él lo tenéis. Sabemos que ha hecho las descargas en plataformas móviles. Yo te paso una captura de pantalla de las descargas que ha tenido el juego desde 2013 hasta ahora. Las capturas de pantalla. De partida nos lo creemos y luego podríamos hacer comprobaciones. Vale, te dejo un usuario y contraseña y lo compruebo. En principio, ya os digo que lo que os pedimos es una captura de pantalla, me parece que es. Posteriormente podríamos comprobarlo, no tiene por qué, o sea, quizás lo hacemos, quizás no, ¿vale? Pero de partida nos creemos lo que nos digáis. Entiendo que en el caso del CIE serían, por ejemplo, las instituciones educativas que lo usan y el número de alumnos que lo estaba utilizando. Sí. Sí, al final es verdad que hay muchas más situaciones que las dos que he mencionado aquí y en esos casos o sea, lo vamos a modularlo de alguna manera, ¿vale? Para que sí que, pues, que con los usuarios que tú consideres que sean razonables. Sí. ¿Ya? Ok, pues esto hasta ahora he contado sobre todo la parte de presentar solicitudes. Insisto mucho, una vez que sois beneficiarios, no vale, o sea, no os creáis que ya está el dinero en vuestras manos, ni mucho menos, o sea, vamos a dar un pago anticipado.
Pero el resto del dinero se va a soltar en función de que nos justifiquéis que os habéis gastado el dinero en lo que habéis dicho que os vais a gastar, más o menos, con modificaciones. Y esto, al final, esta parte sí que es mucho más burocrática, más administrativa. Aquí sí que se cumplen los requisitos. Si esta factura no pone no sé qué, se va fuera. Si este pago no coincide con no sé qué, se va fuera. Si la fecha está... O sea, aquí sí que aquí hay que ser muy, pero que muy rigurosos, ¿vale? Porque nos dan muchas ayudas y es bastante habitual que una empresa a la que hemos concedido 100.000 euros, al final en efectivo les hayamos dado 70, 80 porque la justificación de los gastos no ha sido correcta a nuestro juicio, ¿vale? Que no tiene por qué ser, o sea, es nuestro juicio, ¿vale? No somos ratas, eso sí que es verdad. Nosotros intentamos dar toda la posibilidad de ayudas que se pueda, pero hay cosas que no se pueden, o sea, que un auditor nunca las admitiría, con lo cual nosotros menos, ¿vale? Entonces, por eso insisto que hasta ahora, solicitudes de beneficiarios, no vale decir ya soy beneficiario, ole. No, hay que currarse bastante la parte de justificación de ayudas. Entonces, los pagos que se van a hacer hasta 6 pagos. Sí, hasta 6 pagos creo que son. Uno anticipado, que es el 20% de la ayuda. Si os hemos concedido 100.000, pues os daremos por adelanto 20.000 euros sin avales y sin garantías de ningún tipo. Os damos 20.000 euros y ya está. Ese pago adelantado lo podéis mantener a lo largo de todo el proyecto. O sea, luego vamos a dar opciones de poder pedirnos más dinero en función del cumplimiento de unos hitos de ejecución. Pero el adelanto no compensa. O sea, si os hemos dado 20.000 y luego os presentáis gastos de 20.000, pues damos 20.000. No es que, digamos, 20.000 que os he dado, 20.000 que me justificas, que te vas a cero. O sea, vamos dando dinero hasta que llegamos al 80%. Obviamente nunca vamos a dar más de lo que os hemos concedido. Entonces, la última justificación probablemente sí, ahí sí que se compensa. Lo que os hemos dado de adelanto, pues lo vais a justificar. Entonces, eso, pago anticipado, un 20% de la ayuda concedida. Vale. Y luego, los pagos, hay 5, hemos establecido hasta 5 pagos en función de justificación de unos hitos concretos. ¿Qué son estos? El primero, desarrollo de videojuego en fase alfa. Si llegáis a la fase alfa, podéis decirnos, en todo este tiempo me he gastado todo este dinero. Una vez que presentáis, pues nóminas, causa, seguridad social, facturas, justificantes de pago y demás documentos. Y luego hay que justificar que estáis en fase alfa, obviamente. Y la cantidad que nos hayáis justificado correctamente, eso os lo pagamos. Esa es una opción. Siguiente, desarrollo de videojuego en fase beta. Cuando estéis en fase beta, también podéis decir, en este tiempo me he gastado tanto. Aunque se llamen desarrollo y desarrollo estos dos, puede haber gastos de comercialización entre medias, no pasa nada. O sea, si durante la fase alfa ya os habéis gastado dinero para adquisición de una parte de adquisición de usuarios para pruebas, lo que sea, pues da igual. ¿No? O sea, en cada hito podéis meternos gastos de lo que queráis, de cualquier cosa, ¿no? Dentro de los que están subvencionados. El tercer hito, inicio de la comercialización. Todos estos hitos tienen asociado un documento que justifica que estáis en esa fase, ¿vale? Luego, finalización de alguna fase de actuaciones de comercialización que hayáis previsto en el proyecto y, por último, al finalizar del todo. No hace falta que cubráis los 5, podéis saltároslos. Y lo que pasa es que hemos previsto 5 por si queréis que vayamos soltando dinero. Si tenéis pulmón para aguantar hasta el final, pues una única justificación de gastos, menos burocracia, menos papeleo. Pero ahí está. Una duda, si con esta subvención lo único que queremos hacer es desarrollo, no hay ningún problema. Claro, el problema la desventaja que tiene eso es que no podéis pedirnos dinero hasta que no estéis en fase alfa o en fase beta. Eso sí, tenéis que llegar a la fase alfa, si no, no soltamos nada. O sea, vamos, el anticipo. Pararíamos en la fase beta. Nos daríais otro lado y ya está. Ya está. Sí, lo que pasa es que, claro, desde que estamos en el anticipo hasta que me justificas todo, durante todo ese tiempo no os hemos soltado nada de dinero. Una pregunta. Y entre hito y hito, sí. ¿Eso cuánto tiempo tarda desde que presenta toda la documentación hasta que se paga? Pues no sabría decirte, pero no es, o sea, inmediato no es. Nosotros os hemos propuesto que mes y medio, pero es que no lo puedo asegurar, ¿eh? O sea, porque a veces se complican las cosas y eso sí, vamos caso por caso, ¿eh? No juntamos un batch de empresas y pagamos. A cada caso, según nos vayan llegando justificaciones, las analizamos y las pagamos, ¿vale? En la parte del Excel, donde tienes que explicar, sí, están las 3 áreas y tal, sí. Además me he dado cuenta que en las bases y en la convocatoria están están definidas de manera diferente entre los hitos. Sí. ¿Cuán riguroso tienes que ser? Es decir, el hito que pidas luego para justificar tiene que ser exactamente lo que ponía en el fechas Excel. No, en fechas para nada. No, en contenido. O
El contenido tampoco. O sea, lo único que te diría a lo mejor podría ser este. A ver, aquí este es un mito un poco así que nos hemos sacado un poco de la manga, para que hubiese algo, para que pudiésemos soltar dinero entre el inicio de la comercialización y a la finalización del proyecto. También, entonces, por eso hemos dicho, venga, pues presentadnos la parte de comercialización como por fases. Pues primero voy a ir a estos mercados, luego voy a estos otros, o voy a empezar por hacer publicidad y luego voy a ferias, no sé. Como vosotros lo tengáis previsto para que, eso sí, si están más o menos agrupadas esas fases de comercialización, podríais justificar aquí, si no, pues os lo saltáis y ya está. Vale. Pero, o sea, el Excel está un poco en parte diseñado para que queden claros los gastos subvencionales tal y como los hemos planteado y luego para que los hitos de justificación también estén un poco más o menos acordes. Pero, pero es verdad que no es un plan de negocio al uso, tiene sus... Está un poco hecho a lo mejor algo de comercialización puede ser, voy a Bruselas a hablar con un publisher y resulta que pensabas que irías en abril y al final va a ser enero. No, fechas nada, fechas no hay ningún problema, podéis cambiarlas, no queda que no sean ni nada. Y, perdona, inicio de comercialización, ¿se entiende que sale a la venta al juego? ¿O qué otras cosas cuentan como comercialización? La documentación que hay que presentar, espera, paso aquí. Aquí decimos lo que hay que preparar en cada hito de justificación, lo que tenéis que presentar. Entonces está memoria técnica, memoria económica, documentación, soporte del hito y vienen indicados cuáles son. Entonces, en el caso de... Creo que en ese caso concreto, que creo que es inicio de la comercialización, os lo podéis justificar como con un acuerdo de comercialización con un publisher o con la publicación del videojuego en una plataforma. El desarrollo de videojuego en fase alfa, que sería el hito, sería cuando se termina la fase alfa, quiere decir que estamos al 80-90% del desarrollo, por tanto, el desarrollo nos lo hemos comido todos los desarrolladores, hemos pagado ese desarrollo, solo tenemos el 20% de la ejecución y ya hasta que no hemos terminado la fase. No pagamos nada más. No. Sí, claro, estamos hablando de casi el 80-90% del desarrollo. Por tanto, nos tendremos que financiar nosotros. Eso es. El tema va un poco en la línea del Arnal. El tema del pago, de la justificación, como nosotros solo se subvenciona el 80%, ese 20% es cuando empiezas a contar cuánto me vas a pagar en facturas. ¿Sabes? ¿Me he explicado o no? No. Vale. Tú pides que me va a costar el proyecto 100.000, ¿vale? Entonces, imagínate que nos dan la ayuda, nos dan 80.000. Esos 20.000 que yo ya he gastado, como yo los tengo que justificar, imagínate que en Alfa llego y con 20.000 ya llego. ¿Esos 20.000 me los pagaríais? ¿O son 20.000 que como es el 20% que yo pongo? No, es lo que os he dicho antes. El anticipo no se compensa hasta el final de todo el proyecto. No estoy hablando del anticipo, es porque una parte la empresa lo financia. Sí, pero esto lo habéis hablado de vosotros también antes. Al final son todos proyectos cofinanciados. Queremos una parte de implicación por vuestra parte. Si financiamos el 100%, no, siempre vamos a financiar el 80%. O sea, hay una parte que tenéis que asumir vosotros. ¿El 20% este que tú financias es para final? ¿Lo puedes dejar para el final? ¿O ya desde la primera fase de hito? Pues imagínate que yo llevo la primera fase de hito y he gastado 20.000 solo. Ocurre en todos los hitos. Imagínate que el primer hito consistiera en una única factura de 100. ¿Vale? Yo te voy a pagar 80. Ah, vale. O sea, es el 80% de todas las facturas que yo presento. De cada uno de los gastos, el 80%. Vale, perfecto. Hay algunos géneros de juegos que una vez se lanza el juego no está como acabado. Es muy importante hacer actualizaciones y versiones nuevas. Entonces, la pregunta es, ¿se puede presentar este tipo de propuesta de desarrollo? Sí. Por ejemplo, presentar como 3 hitos 4, que en 12 meses habrá como 3 versiones nuevas. Un único hito 4. Eso no. Aunque haya 2 versiones a lo largo del año que tienen una comercialización y unos anuncios. Los hitos son estos 5, no hay más. No se puede. Máximo 5 hitos de justificación. Entonces, no hay más. un proyecto así tendría el ingreso inicial más un hito 4 y ya está. A ver, una cosa. Se admiten gastos. Una vez que se resuelve la convocatoria y sois beneficiarios, se admiten gastos. Es que yo creo que está. No sé por aquí. Sí. Sí. Admitimos que nos presentéis gastos ejecutados desde el día en el que se publicó la convocatoria. Es decir, aquí lo vemos. Se publicó la convocatoria el día 24 de abril. Damos un mes para presentar solicitudes. Calculamos 6 meses, no sabemos cuánto, vamos a intentar que sea 5 de que se resuelva la convocatoria, ¿vale? Si aquí habéis generado gasto,
el día 1, una vez que sois beneficiarios, nos presentáis una justificación diciendo hito alfa, por ejemplo, hito beta. Me presentas que ya está en fase beta y todos los gastos que ha habido durante todo este tiempo. Entonces, esa opción sí que existe también, ¿vale? Vale. Aunque ya esté publicado el videojuego y todo. Vale, entonces, en un caso así, pues podría presentar un hito 3 al empezar y luego un 4 para una versión Claro, intermedia. podrías presentar un hito 3, un hito 4 y luego hablar de todo un 5. Podrías tener, en tu caso serían 3 hitos. Vale, de acuerdo. Tengo una pregunta, Elena. Conozco mucha gente y a lo mejor a alguien aquí también le pasa, ¿no? Es muy habitual que tú, para conseguir un producto final comercializable, a veces haces una vertical slice o un prototipo, que es prácticamente jugable, ¿eh? Okay. O jugable, ahí básicamente jugable. Okay. Esto también se podría incorporar en este tipo de financiación, sabiendo que lo que estás haciendo es algo que luego te va a servir para ir a una feria, a un donde sea evento y conseguir un publisher que te acabe de pagar la fiesta hasta que tengas el juego ya totalmente, ¿no? Lo típico de un juego que a lo mejor tiene 15 niveles y haces 2 con ese dinero. Okay. Lo mínimo que se exige es que el videojuego llegue a fase alfa. No, o sea, si lo que estáis desarrollando no llega ni siquiera a fase alfa, habéis sido beneficiarios, pero os pedimos que nos devolváis el anticipo. El mínimo es fase alfa, lo demás es opcional. Esa fase alfa... Esto que me estás contando podríamos asimilarlo a fase alfa. Porque al final, de hecho, la hemos descrito como que haya al menos una parte jugable. O sea que... Sí, vale. Aspectos de la ayuda, lo asimilamos, ¿vale? Sí, lo dirás. Vale, una era sobre el tema de salarios. En aras de la transparencia, si yo tengo que pagar un salario al programador, que el programador trabaja en más un proyecto, porque tenemos un proyecto y considero, por ejemplo, que dedica un 60% al proyecto subvencionable. Te pongo que su sueldo es el que es, y pongo el 60% del sueldo. No, yo te voy a pedir, nos vas a tener... espera, lo que pasa ahora. Explico esto y creo que nos va a quedar claro. Con cada uno de los 5 hitos que he marcado, tenéis que presentar esta documentación. Una memoria técnica descriptiva de qué es lo que se ha hecho durante ese tiempo, qué logros se han mantenido, un poco de descripción del trabajo que se ha realizado. Una memoria económica, que es una relación de gastos, ¿vale? Esquemática. La documentación de soporte del hito. Por ejemplo, si es fase alfa, os pediremos que nos deis acceso a una demo del videojuego para poder comprobar que está en fase alfa. Si es el hito de comercialización, pues a lo mejor una copia de, o sea, dónde está publicado el videojuego para poder ver que está publicado. Para cada hito hemos identificado un tipo de documentación. Y luego, por último, el informe de auditoría contable y técnica, que os lo he dicho antes, que además es también subvencionable. Para otras ayudas, o sea, la ley de subvenciones te permite un montón de modelos para justificar y nosotros, de hecho, hasta ahora siempre hemos hecho una en la que cada uno de vosotros nos presentáis todas y cada una de las facturas, todas y cada uno de los medios de los justificantes de pago. En este caso, tenéis que contratar a un auditor que pertenezca al registro oficial de auditores de cuentas y a él le tenéis que presentar toda la documentación. Por ejemplo, el caso que comentas, tendríais que presentarle las nóminas del empleado, las cuotas pagadas a la seguridad social y la declaración de las horas dedicadas. Entonces, con esas nóminas, que la nómina viene todo lo que ha cobrado esa persona, nosotros se calcula un coste hora y se le aplica las horas dedicadas. ¿Vale? Y este informe tendréis que subirlo a la sede electrónica y nosotros tenemos facultad para que aleatoriamente cojamos este proyecto y os pidamos toda la documentación. ¿Vale? O sea, el hecho de que haya un auditor no exime de, o sea, puede que nosotros tengamos autorías adicionales, vayamos y os pidamos la documentación, ¿vale? Lo haremos muy poco porque si no, no da para todo. Pero... Vale, y luego, no sobre salarios, en una duda me he quedado ya muy atrás, había una de los factores que te descalifica, por decirlo, que era el tema de un publisher adquiriendo los derechos sobre la IP. Si un publisher no tiene derechos sobre la IP, pero tienes un trato con un publisher en el proyecto, ¿también descalifica o es solo en el caso concreto de que adquiera? Solo en el caso de que adquiera, sí. Si otra cosa es otro tipo de contrato. Es cualquier otra cosa, no afecta. Y luego, una cosa súper general es, si la empresa está en una disyuntiva en la que tiene
dos posibilidades. Por ejemplo, en nuestro caso, sin entrar mucho en detalles, hacer versión móvil de un proyecto o hacer el siguiente proyecto. Y realmente nos afecta mucho decidir un camino o el otro en función de saber si recibimos ayuda. Podemos postular para la ayuda por 2 veces, no pretendiendo tener 2 ayudas, sino... No, solo se admite una solicitud por empresa. Si luego, si tenéis que tomar una decisión después del proyecto que presentáis, admitimos modificaciones de proyecto. Por ejemplo, si nos habéis dicho que vais a gastar un 80% en personal, un 20% en gastos de contratación y otro 20% en gastos de viaje, admitimos que haya variaciones de movimientos de presupuesto entre una partida y otra, ¿vale? Unas más con cierta amplitud. Pero si el videojuego cambia radicalmente, ojito, porque no se permite, o sea, no se permite. Si nosotros hemos valorado este proyecto de videojuego, no podéis cambiarlo después. O sea, si tenéis intención de cambiar el videojuego porque no está funcionando, porque creéis que no llega a ningún lugar, nos tenéis que avisar. O sea, a través de la sede electrónica, en el mismo sitio en el que vais a presentar solicitud, ahí tendréis que presentar las justificaciones de gastos, podéis comunicaros con nosotros, o sea, todo es muy oficial, pero es verdad, pero es mejor que sea oficial, para que quede registro de lo que nos decís y lo que respondemos. Si hay algún cambio de este tipo, avisadnos, porque os diremos, oye, esto cambia las reglas del juego, os siento mucho, o sigues un nuevo videojuego o no te doy la ayuda porque es una modificación sustancial. Las modificaciones sustanciales no se pueden cambiar, pero por el hecho de que os hemos puesto un 10, imagínate. En este proyecto me presentas uno que a lo mejor ahora, si lo valoráramos, tendría un 5 y no habría sido subvencionable. O sea, las modificaciones, avisarnos. Si son pequeñas cosas, fechas, cambios, subidas y bajadas de importes, pequeñas modificaciones en el diseño y tal, no hay ningún problema. Pero si cambia radicalmente el videojuego, por favor avisadnos para que os digamos, vale, sigue cumpliendo o no sigue cumpliendo. Había solo un buzón para este tipo de dudas. Sí, se llama videojuegos, lo tengo por aquí apuntado, pero vamos, está en la convocatoria, ¿eh? Si puede preguntar con detalle a nivel de criterios, es decir, yo lo que digo es... No te vamos a decir que no te pondríamos. No, pero es decir, pedimos un proyecto por crear un número, 40.000 para la versión móvil de un proyecto o uno de 90.000 para hacer un segundo juego. Y no tenemos las 2 posibilidades. Nosotros no tenemos el criterio para decirte tampoco. Un cambio sustancial sería un cambio de nombre del proyecto. Imagínate, al juego lo voy a llamar Pepito Pepito y al final se llama Menganito. ¿Sería un cambio sustancial? Pues puedes encontrar... No, ya, es verdad que el título juego, pero yo diría que no, no te preocupes por eso. Lo digo porque estás en fase alfa y dices, bueno, le hemos un título provisional, pero a lo mejor en beta ya lo cambio porque por tema de marketing esto no... Puedes cambiar el título, eso. Antes has comentado, creo que no se puede presentar ningún proyecto que ya tenga un publisher. Sí. En el momento de solicitud, si entre la solicitud y la concesión a finales de año se llega a un acuerdo con publisher. Sí, no hay problema. No hay problema. Sí. Pregunta de compatibilidades de ayudas y un poco relacionando con el IFE. Ha habido un momento que has comentado que los préstamos participativos, o sea, no podían convivir préstamo participativo más la ayuda... No, préstamo, yo creo que préstamo no habría ningún problema. Son los otros, son las aportaciones... Préstamo participativo bien, ¿verdad? Yo creo que sí, que no hay ningún problema por eso. Sobre todo porque es que los préstamos son a nivel empresa, no son a nivel proyecto, entonces no es compatible. ¿Sabéis cómo ver los tiempos? Creo que la resolución sería para final de año, Final de año, del año sí. que viene. Claro, ahí se contempla un poco también si tienes un proyecto 6 u 8 meses que cuando te dan la ayuda, si te la dan, ya estás llegando al final. No pasa nada. No pasa nada, ¿no? Simplemente presentarías todos los hitos seguidos Sí. de alguna manera Sí. y ya está. Sí. O sea, esta no la he explicado, no la he explicado nada más. Publicación de convocatoria, un mes para presentar solicitud, en 6 meses aproximadamente resolveremos, como os he dicho, en la nuestra marca, ya veremos, y luego tenéis 18 meses como máximo para ejecutar, máximo. O sea, si alguien acaba antes, que nos pida que justifique y ya está, y soltamos dinero. Y también insisto en lo de antes, admitimos gastos que hayan comenzado desde esta fecha, ¿vale? Plazo de validez de las actuaciones originales. Podéis presentar gastos desde el 24 de abril hasta 18 meses después de la publicación de la resolución. Lo que sí que dejamos es
Acabados estos 18 meses, damos 3 meses para presentar documentación. Eso sí, que no sean, los gastos no sean incurridos en esos 3 meses, que sean previos todos. Entonces, se dice que el proyecto subvencionable, Dios quiera, se acabase incluso antes de la publicación, se puede hacer todo a vencido. Sí, una vez que son los beneficiarios, aquí el día 1 les dice, oye, hemos acabado, estás. ¿Qué pasa si se retrasa a partir de 18 meses? Vale. Vale. Sí, pues aquí igual. Aquí pasean como mínimo. Antes de 18 meses pasean más. Pasean como mínimo. Si tenemos pasear más, no habría problema que esto. No tiene que estar 100% pagado porque hay que más pasean. Vale, podemos hacer el lanzamiento, se podría hacer posterior. Sí. Antes has comentado lo de una empresa en crisis, que era, bueno, era un requisito que no está en crisis. ¿Qué quiere decir eso? Me gustaría que también saberlo. Si quieres te lo leo, pero... Vale, pues esto, si te interesa muchísimo, artículo 2 del apartado 18 del Reglamento de la Unión Europea número 651/2014. A ver, básicamente consiste en que creo que es algo así como que las deudas de la empresa no superen el capital social. No sé cómo es exactamente una cosa así, pero vamos, son casos muy duros, o sea, de empresas que realmente están a punto de cerrar, básicamente. No, es que ya te digo que la forma de medirlo es variable y se mira también caso a caso, pero no, yo nunca lo he tenido que medir, entonces no te puedo decir exactamente porque no lo sé, pero de hecho, ya te digo, es un reglamento de la Unión Europea que lo debe definir más o menos genérico. El tema de solicitud, si yo pido, imagínate 100.000, pero sigue el último y solo quedan 30.000 euros del fondo, ¿me daréis 30.000 o pasa al siguiente que cueste 30.000? Pasa al siguiente que cueste 30. No hemos previsto esa posibilidad, ¿no? Pero podría pasar. Que lo último que se queda sí, lo digo porque es que sí, pero eso no lo hemos puesto en la fase, sí que no. O sea, podríamos haberlo previsto, pero no lo hemos hecho. En este cronograma, ¿en qué momento se recibiría el pago anticipado? Aquí, con la publicación de la resolución se hace el pago anticipado. ¿Qué pasa si mueres antes? ¿Antes de qué? Quiero decir, porque en el proyecto nosotros llevamos trabajando tiempo, ¿no? Ya los 6 meses tenemos que cerrar porque no hemos conseguido financiación. ¿Podría darse el caso de que te dieran el anticipo y con ese anticipo a ver si puedes seguir? El criterio de empresa en crisis... Lo digo porque son 7 meses, entonces desde que tú haces el proyecto, si es proyecto avanzado, a lo mejor en 7 meses no llegas, no tienes capacidad financiera. Sí, lo que pasa es que, a ver, aquí estamos hablando de 6 meses, pero tú ponte que a lo mejor los criterios de valoración nos llevan 2 o 3 y estos otros criterios más administrativos los miramos justo al final. Los miramos muy al final. Y de hecho, antes de casi te diría, el día previo, 2 días antes de publicar las resoluciones, cuando se mira si estés al corriente con la Seguridad Social y con Hacienda. Y eso sí que es un día antes de que o 2 días antes de que se publique la resolución. Entonces, probablemente en un caso como ese, a lo mejor saldrían deudas de país. Aunque en fecha de solicitud no hubiera problemas. Es como lo miras, es muy claro, pero en fecha de solicitud, pero claro, es que a lo mejor ya te digo que eso no, lo vamos a mirar y diría en torno por aquí, eso se va a comprobar, esa documentación. Luego, Hacienda y Seguridad Social, estar al corriente de los pagos, os lo exigimos para ser beneficiarios y por cada pago que os vayamos a hacer. O sea, cada hito de justificación tenéis que estar al corriente de Hacienda y Seguridad Social. Y eso, además es que eso lo miramos nosotros, o sea que hay un botoncito que si te estáis al corriente, no, fuera, no pagamos. No pagamos hasta que lo estéis. Hasta que lo estéis. O no pagamos ese hito ya. Hasta que lo estéis. Vale. Estar al corriente con Hacienda y con Seguridad Social. ¿Tienes algún criterio establecido de desviación máxima respecto al presupuesto inicial que crece? Hemos puesto algo, sí. Hemos puesto... A ver, vale. Aceptamos modificaciones de presupuestos, o sea, dices que, vale, tenemos por una parte el presupuesto total,
los 187.500 o lo que sea lo que vayáis a poner. Y luego las cantidades por cada bloque, gastos de personal, gastos de viajes y gastos de contrataciones. Ahí tenemos esos, están como esos hechos, ¿vale? Permitimos modificaciones. Nunca vamos a dar más ayuda de la que podíamos conseguir, eso jamás. O sea, si hemos conseguido 100, por mucho que digas que te ha costado más de lo que pensabas, nunca vamos a dar más de 100.000 euros. Y sí, pero si os cuesta menos, pues os pagamos menos. O sea, eso es proporcional, ¿vale? Y eso, pero luego, modificaciones de presupuesto entre los 3 bloques que he dicho están permitidas, así a priori, modificaciones de 20% de movimientos. Pues dije que me iba a gastar 60 en personal y al final me he gastado 70, no pasa nada. Si las modificaciones son más del 20%, necesitan autorización por parte nuestra. Lo más probable es que digamos que ok, pero aún así requiere de autorización, ¿vale? Sin autorización no se acepta. O sea, por eso digo, la sede electrónica está siempre viva, siempre podéis hacer comunicaciones, igual que nosotros os pediremos cosas y tal, lo que sea formal, estará siempre, os digo, por ejemplo, lo de las subcontrataciones, os vamos a tener que, os pediremos que nos digáis con quién vais a subcontratar para poder comprobar. Bueno, lo de las subcontrataciones que decía antes tiene otro pero, que es que a una empresa a la que vayáis a subcontratar le vamos a exigir muchos de los requisitos que os pedimos a vosotros, como por ejemplo estar en crisis y estar al corriente de sus deudas con Hacienda y Seguridad Social. Entonces, cuando tenéis una subcontratación, a priori ahora para la solicitud nos la pedimos, luego sí nos tendréis que decir con quién subcontratáis, porque sí. Pero si en algún caso no nos habéis avisado, no os habéis dicho quiénes son y no hemos podido hacer la comprobación requerida, cuando vayáis a justificar, ese gasto se cae. Por eso insisto mucho en que la parte de justificación es mucho más compleja que la parte de solicitud, que yo entiendo que ahora estáis metidos en la parte de solicitud, pero que tengáis en cuenta que os va a llevar tiempo justificar, ¿vale? Que no vale con dejarlo para el último día, no vale con, venga, con esto mismo me arreglo, no, ¿vale? Si una de estas empresas subcontratadas es de fuera de España, no hay ningún problema. ¿Pero vais a comprobar cosas? O... Sí, al final se pide el equivalente. O sea, si están en el Reino Unido también tienen que pagar impuestos. Comprobamos que se pide que en ese caso no va a ser automático, tenemos que decir, esa empresa que me pase, me manda un certificado de que está al corriente. Un equivalente a lo que hace Hacienda aquí. Los costes de auditoría para cada hito, sí, ¿se debe tener en cuenta en el presupuesto que te presentamos? Sí, meterlo también, sí. ¿Y el coste? Hemos puesto un máximo de 5%, pues por ahí. ¿Estás seguro que son cada año estas ayudas? No tengo ni idea. Por ahora son de este año y no se sabe. Ok. ¿Vuelves a poner la de cuál? La de contacto. Ah, sí. Creo que sí, la has colgado tú. Pero vamos, no es sustitutivo de leerse las bases, ¿eh? Y subrayarlas. Vale, bueno, un momento que voy a decir adiós. 2 minutos, para decir adiós, sentarse. ¿Ahora escoge el hambre o qué pasa? Bueno, muchas gracias, nos ha hecho mucha ilusión ver tanta gente, ¿no? Está esto así todo como súper lleno. Espero que os haya interesado, que os presentéis y por el amor de Dios que os las den, hacedlo bien, explicaros bien. Súper inteligente lo que os he dicho, no esperéis al último día ni corriendo. Eso que le pasa a ella, a nosotros que nos pasa con el tema de esto de que a veces en Chrome no te funciona según qué o según qué ordenadores, ir probando. Pensad 15 días antes siempre, 10 días antes de lo que necesitéis, porque luego pasan desastres y el último día estáis histéricos, nosotros también, por el amor de Dios. Enrollaros, explicaros bien. O sea, yo hay una cosa que siempre digo, que es ir a explicar, hacérselo leer a la señora de la panadería o a vuestra tieta esta que veis para el día de Navidad, que lo entienda alguien que no ha visto nunca vuestro juego y que lo encuentre interesante. Si no, si están dentro del barril, que pensáis que las frases se entienden y que todo el mundo lo ve en tecnicolor. Y nosotros que leemos los proyectos a veces no se entiende nada. O no vemos la importancia, o dais mucha importancia a algo que os ha costado mucho.
Pero que os haya costado mucho a vosotros no quiere decir que realmente sea determinante luego para el juego, sino que realmente es que aquí habéis tirado 200 horas, ¿no? Intentad o ayudaros entre hacer un grupo de autoayuda a los Alcohólicos Anónimos y os los leéis los unos a los otros. Pero ayudaros a hacer proyectos que se entiendan, que motiven, que alguien de fuera los vea y entienda cuál es el punto. Porque si tiene un porcentaje tan importante toda esta parte de que el proyecto mole, pues hacer proyectos molones, ¿vale? La semana que viene os quiero a todos con un preproyecto ya redactado y prepresentado. Es que de hecho, os he dicho que los vamos a valorar el proyecto 5 personas de Red.es y 4 del sector. Los 5 que somos de Red.es, que seremos, no sé quién va a ser de Red.es, pues los habrá más o menos conocedores de, a lo mejor los hay más o menos jugadores, pero ninguno, os aseguro que ninguno ha trabajado en el sector de videojuegos. O sea que la explicación ha de ser para legos. Por Daniel. O sea, no pongáis esto de SQLNRP porque no van a entender lo que quiere decir. No, y no pasa nada, oye, hay que aprender a explicarse para toda la gente, ¿no? Y la cuestión es que, a ver, si conseguimos que mucha de esta pasta vaya para hacer juegos interesantes. ¿De acuerdo? Chicos, muchas gracias por todo. Por cualquier cosa, tenéis los mails de todo el mundo, tenéis la información aquí fuera, tenemos webs, tenemos, yo qué sé, teléfonos, estamos todo el día ahí. Que si nos necesitáis, estamos aquí trabajando para vosotros, ¿vale? Y que nos vemos en la próxima. Es lo que tenemos. Sí, es una pena, porque sí, no sé por qué la cosa. Bueno, también yo creo que si la calidad de otro año, claro, que no se le resuelva que te venga, porque después de la ayuda que ya tengo, obviamente,
A ver, vamos a valorar qué equipo valoramos el equipo que va a trabajar en el videojuego como de manera como idea de cómo se maneja el juego. Luego ya el criterio vamos a mirar, vamos a comparar. Si alguien dice que hay unos puntos de audio, ¿por qué no están luego después puestas? O sea, tiene que ser nosotros tenemos una base de esta película, ¿vale? Son 4 de 6, estos dos músicos y dos artistas. Vamos a ir a buscar. Y no sabemos exactamente si realmente cada uno, pero tampoco sabemos muy bien si va a acabar siendo contratado o lo estimamos y luego si al final cambia. Si al final cambia, o sea, primero a 10 meses. Nosotros tenemos muy claras las estimaciones, que seamos de verdad iguales, que luego hay algún nivel de duración